la sesión. El acta de la sesión quinta se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El señor secretario dará cuenta a la lectura, a la cuenta, la lectura a la cuenta. Muchas gracias, señor presidente. Le comento de que no hemos recibido documentos del que dar cuenta en esta ocasión, así que puede dar curso a la orden del día. Bueno, hacer presente que esta es una sesión por Zoom, tanto para los invitados como para los parlamentarios, y vamos a seguir con el objeto de esta sesión, que es recabar antecedentes previos a la comparecencia o recepción de la defensa del ministro de Educación. Diputada Santibáñez, te levantó la mano. Presidente, por una cuestión práctica, presidente, hoy día nuevamente tenemos 6 invitados, ¿no? No sé si habíamos acordado que fueran 6, 3 y 3, recuerde, es por una cosa práctica para que no tengamos que alargar, como usted lo vea mejor, pero tenemos 6 invitados y puede ser que estaba el debe con uno mío, pero entiendo perfecto que son 10 y 10 siempre, así que, pero solamente por eso práctico. Gracias, presidente. Bueno, partamos con la exposición del abogado don Enrique Navarro, dado que tiene que retirarse antes de las 10:30. Don Enrique, buenos días. Le cuento un poco el sistema de trabajo que tenemos. A cada invitado se le están otorgando 15 minutos para hacer su exposición, para que luego los parlamentarios y las parlamentarias puedan hacer consultas. Así que muy agradecido de estar acá presente, de que pueda exponer. Y lo dejamos con la palabra. Si tiene alguna exposición, le compartimos pantalla. Si no, puede empezar cuando usted estime conveniente, don Enrique. Muchas gracias, presidente, honorables diputados. Me limitaré, agradezco la invitación en primer lugar, en condición de profesor de Derecho Constitucional por ya casi 35 años en la Universidad de Chile, y me limitaré a algunos aspectos en consideración al tiempo de 15 minutos al que me acotaré. Aquí se imputa a un ministro de Estado infracciones a la Constitución y a las leyes, especialmente en relación a un derecho fundamental como es el derecho a la educación. Del mismo modo, infracción a las leyes que vulnerarían los derechos de los trabajadores del área de la educación, y por último la infracción en relación a amenazas a la vida, integridad física y psíquica. En primer lugar, es importante precisar qué características presenta la acusación constitucional que ha señalado la doctrina y la jurisprudencia desde el siglo pasado, antepasado, Jorge Uneus, ¿no es cierto?, en la Constitución ante el Congreso, o Alejandro Silva Acuñán. Se suele hablar en doctrina más bien de acusación constitucional y no de juicio político. Es un mecanismo de remoción contra los ministros de Estado y, reitero, no es propiamente una forma de responsabilidad política, que es lo que conforma una característica básica de la diferencia entre el régimen presidencial y el régimen parlamentario que tenemos desde la Constitución de 1925. El Senado incluso actúa como jurado, como un órgano que ejerce jurisdicción, tal como lo ha señalado el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema en diversas decisiones, y también la doctrina. En el marco de dicha actuación, tanto la Cámara como el Senado debe realizar una investigación en el marco, a su vez, de un justo y racional proceso que establece el artículo 19, número 3, inciso sexto de la Constitución. Como señalamos, se trata de un mecanismo de determinación de responsabilidad constitucional por determinados hechos muy graves, y hechos que tienen que ser personales e imputables a la autoridad acusada. También ha señalado la doctrina y la jurisprudencia que al tratarse de sanciones y emanación del ius puniendi estatal, corresponde a un mecanismo de una última ratio. Esto es, debe aplicarse como una última medida, agotados otras formas que establece el ordenamiento constitucional. Las causales, por otra parte, también se encuentran debidamente tasadas en la Constitución, y que en esencia, en el caso de los ministros, se refiere a comprometer gravemente el honor o la seguridad, o haber infringido la Constitución y las leyes o dejarlas sin aplicación. Por supuesto que la sanción y las conductas deben interpretarse conforme a los principios de legalidad y tipicidad, y no de forma extensiva como establece este principio. Por último, también es conveniente tener en consideración que entre los principios esenciales en materia sancionadora se encuentra el principio de proporcionalidad, que significa que en definitiva la sanción debe establecerse en consideración a la conducta grave y abusiva que es imputable
al acusado. ¿Qué antecedentes tiene esta norma constitucional y que es muy importante para tener en consideración su alcance? Ya en la Constitución de 1833 se establecía en el antiguo artículo 83 que los ministros del despacho podían ser acusados por la Cámara de Diputados por crímenes de traición, concusión, malversación de fondos públicos, soborno, infracción de la Constitución, atropellamiento de las leyes o por haberlas dejado estas sin ejecución y haber comprometido gravemente el honor o seguridad de la nación. Puede citarse en tal caso las acciones que fueron dirigidas contra los ministros del presidente Balmaceda en 1891, Vicuña, Godoy, Pérez Montt, Valdés, Gana o Maquena, que apuntaba a una serie de infracciones a derechos fundamentales como la prisión, detención o destierro de opositores con infracción a las normas constitucionales. La Constitución de 1925 reitera esta idea de que los ministros responden por las infracciones a la Constitución, atropellamiento de las leyes o por haberlas dejado estas sin ejecución. Si revisamos su aplicación práctica en casi medio siglo, puede señalarse, entre otros, la acusación contra el ministro de Hacienda de Ibáñez, Carlos Castro, en 1931, después de que se formó una comisión investigadora asociada a hechos graves de la Corporación del Salitre de Chile. También en los años 40 contra el ministro del Interior Guillermo Labarca por actos realizados con ocasión de elecciones extraordinarias en el Senado, impidiéndose el sufragio con actos de violencia, amenaza y turbas organizadas para ese objeto. En los años 50, 1957, contra el ministro de Relaciones Exteriores Osvaldo Sanmarí y de Justicia Arturo Zúñiga, terminando el gobierno de Ibáñez, por actuaciones irregulares respecto de la detención de un ciudadano argentino, permitiendo la evasión del mismo, dejando incumplidas sentencias de la Corte Suprema y el honor del país. Y en tiempos del expresidente Allende, contra el ministro del Interior, por ejemplo, José Toá, en relación a grupos armados ilegales, o contra el ministro del Interior, Hernán del Canto, por una serie de actos también vinculados a derechos esenciales, contra el ministro de Hacienda, Orlando Millas, por represalias al Banco Central, por un paro gremial, indiscriminaciones en materia de otorgamiento de créditos, limitación a la libertad personal, contra el mismo ministro en otra cartera, después en Economía. En fin, sabemos que obviamente en ese tiempo se ocupó la acusación constitucional de manera bastante abusiva y haciendo un ejercicio muy amplio de la misma. La diferencia es que en la anterior Constitución no se establecía la inhabilidad para optar a otros cargos y por tanto operaba la rotativa ministerial. En la Constitución de 1980, la acusación constitucional es una acusación fruto de la fiscalización, y esta fiscalización también fue reformada sustancialmente el año 2005. Si revisamos su aplicación en los últimos 30 años, en particular pueden citarse las acusaciones contra la dos ministras de Educación, Yasna Proboste, el año 2008, por la no corrección de infracciones cometidas por la Secretaría Regional Ministerial, o 5 años después, el 2013, contra el ministro Harald Beyer por no fiscalización de las universidades. Debo señalar que, en mi opinión, algunas de estas se resolvieron básicamente por consideraciones políticas y no comparto la decisión desde el punto de vista constitucional o jurídico. La causal constitucional supone infringir la Constitución y las leyes. Infringir es quebrantar o traspasar normas constitucionales o legales, no reglamentarias obviamente, en primer lugar, y se exige acciones positivas o negativas que sean atribuibles directamente a la actuación del funcionario imputado, a través de las cuales se infringe de manera manifiesta, directa y personal las normas constitucionales y legales. El dejarlas sin aplicación supone, de alguna manera, la inejecución, esto es, cuando no se actúa como se debe, se deja de actuar estando obligado a hacerlo, o en fin, también cuando no se precisa la forma o marco en que se habría de actuar. Del mismo modo, constituiría un ilícito las situaciones de acciones negativas atribuibles directamente a la autoridad, que debe verificarse a través de una omisión o un abandono o dejar hacer de llevar la práctica a algo. En otras palabras, supone realizar acciones o dejar sin efecto los mandatos expresos de la ley y, obviamente, debe existir una obligación, por tanto, legal de actuación.
Si bien aquí no se requiere que sea abierta, como en el caso del presidente de la República, sin embargo, como ha expresado la doctrina, ello no quiere decir que cualquier infracción amerite la interposición de una acusación constitucional con todo lo que ella conlleva. Se trata de un mecanismo, como decíamos, de última ratio. Así, para calificaciones menores, nuestro ordenamiento jurídico contempla, como decíamos, otros mecanismos o instrumentos de control tanto más eficaces para el restablecimiento del imperio del derecho. E incluso autores como el profesor Nogueira han criticado la amplia discrecionalidad que podría tener el Congreso para analizar algunas de estas causales, dado su carácter demasiado amplio y poco configuradas legalmente, lo que jamás debe llevar a una práctica, dice el propio autor, de un ejercicio de responsabilidad política por un desacuerdo político y no por ilícitos constitucionales, que es lo que en definitiva corresponde. La causal primera apunta a la infracción, en este caso a la Constitución y a las leyes, especialmente en relación con la vulneración del derecho a la educación. Se apunta a ausencia de recursos adicionales a lo que establece la ley, omisiones en regulación de clases a distancia, incumplimiento en materia de subvenciones, disminución de porcentaje de estudiantes, situaciones de las aulas hospitalarias, subvención especial preferencial, brecha digital, situaciones respecto a la Junta Nacional de Auxiliar Escolar y Becas y campaña de retorno a la presencialidad. La segunda se refiere a infracción a las leyes que afectan y vulneran la y los trabajadores de la educación. Y la tercera, infracción a la Constitución, específicamente en relación a la amenaza a la integridad física y psíquica de niñas, niños y adolescentes. En tal sentido, parece muy importante también precisar cuál es el alcance del derecho a la educación que establece la Constitución. La Constitución establece que los titulares del derecho a la educación son los alumnos, así lo ha señalado la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. No son los docentes, sino los alumnos, los titulares de dicho derecho. Ellos participan del proceso de instrucción y son parte de la comunidad educativa. Pero los verdaderos titulares, ha dicho la judicatura, son los alumnos, son ellos los que tienen derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidad para su formación y desarrollo integral, sin perjuicio del deber que también tienen los padres. El derecho, a su vez, a la educación exige también, se ha señalado, entregar una educación de calidad. Cuando la Constitución, por tanto, asegura el derecho a la educación, exige que el Estado adopte las medidas que sean necesarias para que los alumnos reciban una instrucción de calidad. Constituye un deber del Estado, por tanto, otorgar una educación de calidad a todos los alumnos. En definitiva, la finalidad de mejorar la calidad de la educación es claramente una finalidad legítima que debe perseguir el legislador, se ha señalado. Este derecho constitucional, por cierto, que se encuentra íntimamente también vinculado con la libertad de enseñanza que establece el artículo 19, número 11. Pero se ha apuntado que incluso la educación es un verdadero servicio público, aunque con matices, obviamente sin renunciar a los valores propios de la educación, como son la universalidad, la continuidad, la calidad, entre ellos, con que debe satisfacerse a todos el ejercicio de este derecho fundamental y la responsabilidad pública última de su garantía. El derecho a la educación contiene, por tanto, ha dicho la judicatura, algo más que acceder a un establecimiento educacional, ya que el individuo que lo posee tiene la oportunidad de obtener un beneficio de la educación recibida, es decir, el derecho a obtener según la normativa de cada Estado, en su forma u otra, el reconocimiento oficial de los estudios recibidos. Y por tanto también constituye un derecho esencial el derecho a recibir la educación que tienen los niños y jóvenes y las jóvenes como centros de proceso de aprendizaje, puesto que se trata de un derecho social, ha dicho la judicatura, que asegura a todas las personas su pleno desarrollo en todas las etapas de la vida, a través del acceso a la enseñanza formal y no formal, y a procesos de educación informal, ya sea de manera estructurada o sistemática, o a través del núcleo familiar y la experiencia de vida. También se ha señalado que es deber del Estado fomentar el desarrollo de la educación, como lo establece el mandato constitucional, en todos los niveles, entre los cuales se encuentra obviamente la enseñanza básica o media y también la educación parvularia. Por su parte, en materia de financiamiento, se ha señalado que el deber estatal del Estado básico es pagar la subvención a las instituciones educacionales. Ese otorgamiento de subvenciones se ha dicho que no es una decisión discrecional del Estado, sino un deber que tiene la obligación de asegurar una educación gratuita a nivel básico. Y obviamente, si bien el pago de las subvenciones es un deber, este debe cumplirse de acuerdo a las exigencias que establece la ley de manera adecuada y proporcionada para velar que los establecimientos cumplan con su misión de contribuir al bien común.
y por tanto se han validado, por ejemplo, aumentos de subvención escolar en virtud de ciertas discapacidades. Del mismo modo, los establecimientos educacionales traspasados a los municipios se enmarcan dentro de los mandatos del cumplimiento estricto de este derecho fundamental, ha señalado la jurisprudencia. En definitiva, la acusación constitucional, como decíamos, presenta características bien esenciales. Es una materia político-jurídica en donde se actúa como órgano jurisdiccional, donde se deben respetar las garantías de un justo y racional proceso. Se trata de un mecanismo de responsabilidad constitucional, no política. Es una vía de última ratio. A su vez, las causales se encuentran expresamente tasadas en la Constitución. La sanción debe guardar relación con el principio de proporcionalidad y corresponde a un mecanismo de remoción en casos graves que establece el ordenamiento por infracción a las normas constitucionales. Esta norma, como decíamos, tiene su antecedente en la Constitución de 1833 y luego en la Constitución de 1925. El alcance, como decíamos, de esta infracción supone grave incumplimiento de sus obligaciones, dejarlas sin aplicación y que ello supone acusaciones, ¿no es cierto?, que dan cuenta de hechos graves. La acusación, por tanto, debe interpretarse que es de carácter excepcional. Tal como lo ha explicado la doctrina, es una última vía para aplicar sanciones. El infringir la Constitución y las leyes supone el ejercicio, en definitiva, de acciones positivas o negativas atribuibles directamente a la actuación del funcionario imputado, en este caso un ministro, a través de las cuales se infringe de manera manifiesta, directa y personal las normas jurídicas. En general, la gravedad de los hechos supone una evidente vulneración a la Carta Fundamental y a las leyes. Por tanto, no cualquiera puede dar origen a una acción que, por lo demás, existen mecanismos también jurisdiccionales y de control, además de las funciones fiscalizadoras. En este último sentido, como se sabe, la reforma constitucional del 2005 estableció diversas vías de fiscalización, las que van desde el envío de oficios al Ejecutivo para ser respondida por los respectivos ministros dentro de un plazo de 30 días, las citaciones a los ministros o interpelaciones incorporadas en dicha reforma y, por último, las comisiones investigadoras. Piénsese que solo en los últimos meses Don se han Enrique, establecido... ¿Sí? estamos dentro del tiempo, Perfecto. don Enrique. Estoy cerrando, ¿sí? Infracciones, ¿no es cierto?, a las comisiones, digo que se han establecido comisiones en materia de compras de alimentos durante la crisis sanitaria, implementación de la ley sobre educación pública. En definitiva, y circunscrito a la primera causal de la lectura, en mi opinión, de los antecedentes, se desprende una imputación que parece más bien de carácter genérica respecto de hechos del derecho a la educación, que no se singularizan ni se precisan en relación a la imputabilidad específica de la autoridad ministerial. No se observa, por tanto, una intención positiva y dolosa, en mi opinión, de producir afectación al derecho a la educación de las personas. Al contrario, parecería un propósito de la autoridad el dar más bien estricto cumplimiento a los mandatos que establece la Carta Fundamental en educación. Por lo demás, la acusación constitucional debe cumplir, como decíamos, con situaciones de carácter de gravedad y proporcionalidad. La propia Contraloría General de la República ha establecido en materia de subvenciones que los procedimientos de cálculo utilizados para la determinación de las subvenciones en el año 2020 se encuentran ajustados a derecho, y del mismo modo el rechazo al pago de subvenciones por parte del Ministerio de Educación, correspondiéndole solo la subvención educacional para los niveles parvulario básico por aplicación de las normas constitucionales. En el mismo sentido también ya hubo dictamen Enrique, en el 2013. tengo que... Bien, quedo hasta acá entonces. Sí, lo que pasa es que a todos le hemos dado 15 Muy minutos y hemos mantenido esa regla en forma equitativa. Lo que sí se nos puede hacer llegar su presentación ya para tener toda su exposición y que pueda servir de base también para la confección del informe. Muy bien. ¿Alguna consulta de los parlamentarios? Diputada Santibáñez. Muy corto, presidente, agradecer esta clase sobre acusaciones constitucionales, que sin duda la tomamos para sumar a nosotros mismos. Bueno, le quería preguntar respecto al mecanismo de la última ratio que mencionó varias veces el abogado Navarro.
¿Cuál es el fundamento jurídico donde está consagrado jurídicamente que la acusación constitucional o una acusación constitucional es un instrumento de última ratio? Esto es como para tener claridad de toda la exposición acerca de, vuelvo a decirlo, esta clase magistral de acusaciones. Don Enrique. Sí, respondiendo a la honorable diputada Santibáñez, la construcción de que es una medida de última ratio es algo que no lo dice expresamente la Constitución, ha sido una construcción doctrinaria, conforme a la cual la Constitución establece diversas etapas, como son las citaciones, las interpelaciones y las formaciones de comisiones investigadoras, y en casos graves y calificados, la aplicación de una acusación constitucional. Pero reitero, es una construcción básicamente de la doctrina de derecho público. Muchas gracias, profesor. Don Enrique Navarro. ¿Alguna duda, alguna consulta más? Si no, para pasar al otro expositor. Presidente, solo como sugerencia, si pudiéramos pasar al otro invitado de apellido Navarro, que también tiene una cosa con el tiempo, un premio. Perfecto. Entonces le damos la palabra a don David Rubén Navarro Muñoz, director Hola. de CIA Josefina Méndez de Coyhaique. Sí. Hola, buen día a todos, a todas. Hola, don David. Estar con usted, señor presidente y diputados y el resto de los invitados. Efectivamente, yo soy director de un colegio de lo que se conoce como Educación de Jóvenes y Adultos, EPJA, de acá de la ciudad de Coyhaique. Nosotros trabajamos hace un buen rato ya con proyectos de reingreso escolar. Trabajamos con los niños, niñas y jóvenes que están fuera del sistema, por ende, nuestra realidad de colegio, y es importante poder dar un poco de contexto dentro del tiempo que me corresponde. Nuestra realidad de colegio es una realidad de colegio que se hace cargo de estudiantes que llevan 2 o más años fuera del sistema, y su gran mayoría en la edad entre los 17 y los 21, 23 años, ¿ya? Y bajo esta lógica es que, si bien es cierto, no represento formalmente a la educación de adultos, ni mucho menos en Chile, sí estoy completamente seguro que puedo hablar como una entrega de una información que es objetiva y que va a estar sustentada por cualquier colegio de educación de adultos, de jóvenes y adultos que ustedes puedan consultar. El año 2019, nosotros como educación de jóvenes y adultos vimos tremendamente afectada nuestro accionar y nuestro trabajo en pos de esta construcción del derecho educativo de cada uno de nuestros estudiantes. ¿En qué sentido? En el sentido de que, si bien es cierto, se tomaron diversas medidas ministeriales con respecto a el uso de los recursos, al poder trabajar con los jóvenes y estudiantes, esas medidas en ningún caso fueron suficientes para nuestro contexto. Nosotros somos un contexto muy pequeño dentro de los colegios de la educación en Chile. Si bien es cierto, tenemos una participación importante en términos de cantidad de estudiantes que son objeto de nuestro tipo de educación, de cualquier manera somos una mínima parte de la realidad educativa en términos regulares, ¿okay? Pero es una realidad que es importante y que nadie se hizo cargo para poder llevar a cabo este derecho educativo, ¿okay? Entonces, en términos prácticos, para mí es súper relevante dejar algunos puntos claros antes de entrar en materia específica del número. El año pasado se hicieron varias solicitudes desde nosotros como educación de adultos, específicamente al ministro y también específicamente a la Comisión de Educación. Se hicieron solicitudes que pudiera revisarse la situación que nosotros estábamos viviendo, porque era extremadamente compleja en términos de subvenciones.
¿Ya? La realidad de educación de adultos es la siguiente. Nosotros no funcionamos de la misma manera en términos de matrículas con la educación regular. ¿Por qué? Porque el tipo de estudiante, nosotros comenzamos las matrículas, por supuesto, en diciembre, para el año siguiente, pero el grueso del estudiante llega a la educación de jóvenes y adultos entre marzo, abril, mayo. ¿Okay? El año pasado incluso un poco más tarde, con todo lo que estaba sucediendo con el inicio de la pandemia. Por ende, desde el Ministerio de Educación se tomó una decisión con respecto al pago de la subvención, que se pagó la subvención hasta el 15 de marzo, y eso ustedes lo pueden revisar en las diversas resoluciones que sacó el Ministerio de Educación, hasta el 15 de marzo con los estudiantes que estaban hasta esa fecha, y con la asistencia de esa fecha, y eso se prolongó durante todo el año. ¿Okay? E incluso hasta ahora también hay ciertos aspectos que se mantienen de eso del año anterior. ¿Por qué? Porque todos saben, tal como lo decía también el abogado anterior, que la subvención se paga obviamente como la ley lo dice, y la subvención de nuestro país se paga por asistencia, por porcentaje de asistencia. Entonces, bajo esa lógica, en la educación de adultos nosotros tenemos al inicio, en marzo, una matrícula que no es la misma con la que se termina el año. En mi contexto específico, nosotros tenemos 200 cupos máximos, ya somos un colegio pequeño, de 200 cupos máximos, y nosotros en marzo del año pasado teníamos 138 estudiantes. Y para esto pido permiso para poder compartir. Quiero mostrar un cuadro aproximado de cómo debería haber sido el año pasado la subvención para nosotros como colegio. ¿Ya? No sé si tengo ya la autorización o no. ¿O no? Ahora está autorizado. Ahí está, muchas gracias. Perfecto. Bien, como les estaba diciendo entonces, nosotros el año pasado, en marzo, abril, si ustedes pueden ver ahí, teníamos una matrícula de 138 estudiantes. ¿Ok? Y al 15 de marzo se tomó la asistencia, se suspendieron las clases, y la subvención que se recibió en marzo, fin de marzo, es esta, fueron 25.662.074. Esta subvención venía desde el año anterior, que ya estaba con complicaciones por la asistencia de todo lo que fue el estallido social. ¿Ok? Pero si ustedes se fijan, en el mes de marzo, comenzando la pandemia y con todo lo que teníamos que hacer para poder incorporar todos los protocolos, nosotros recibimos una subvención de 22.862.158. Esta es lo que se recibió, toda esta fila es todo lo que se recibió mensualmente. Y quiero dejar súper en claro que aquello que estoy mostrando acá al lado es una subvención que es proyectada, porque si uno analiza cómo se paga la subvención, tiene diversos criterios en términos de cantidad de estudiantes, porcentaje de asistencia. Entonces no es llegar y colocar un número, pero en el fondo lo que se hizo acá para ver esta subvención proyectada es hacer una regla básica de multiplicación en términos de cantidad de subvención percibida con la cantidad de estudiantes que teníamos hasta esa fecha. Entonces, si ustedes se fijan, en términos como súper simple, nosotros en marzo teníamos estos 127, que es con lo que se pagó, ya en abril teníamos 138 estudiantes y recibimos subvención, pero después ya en mayo acá se genera una situación que siempre entre abril y mayo hay alumnos que ingresan y otros que salen de pie, por ende tuvimos una baja una vez más de subvención a 21.534.000, pero ¿cuál es el dato relevante? Si ustedes se fijan, hasta agosto, y ahí voy a explicar después por qué está hasta agosto nosotros tuvimos esta subvención que es la que se mantuvo hasta fin de año, ¿ok? Pero si ustedes se fijan en la cantidad de estudiantes entre abril y agosto, nosotros teníamos 50 estudiantes más, 50 estudiantes a los cuales estábamos trabajando arduamente por sacarlos adelante. En nuestro contexto es sumamente complejo, la educación de jóvenes y adultos es sumamente compleja, pero aún con tan pocos recursos era más compleja aún. Entonces, si ustedes se fijan, de abril a agosto hay 50 estudiantes que el Ministerio de Educación nunca pagó un peso por la subvención de cada uno de estos estudiantes.
¿ok? ¿Por qué muestro acá hasta agosto? Porque en agosto este mismo archivo que yo estoy presentando acá se presentó en la Comisión de Educación. Este mismo archivo se hizo llegar, ¿para qué? Para que pudieran conocer la situación en la que estábamos, ¿ya? Nosotros como colegio, al tener los proyectos de reingreso, tenemos más recursos para poder enfrentar este proceso de reinserción escolar de nuestros estudiantes. Pero la realidad de la educación de adultos en Chile es deplorable. En este sentido, todos los colegios de educación de adultos que dejaron de recibir esto o más millones de subvención que correspondían por la cantidad de estudiantes, que ni siquiera está sacando por el 100% de asistencia. Aquí estamos hablando de un 60-70% de asistencia, y eso yo lo proyecté, y ya en agosto teníamos una diferencia en términos de montos recibidos de 22 millones de pesos. 22 millones de pesos en el año en donde más necesitábamos tener dinero para poder enfrentar la pandemia y hacer todo y llevar a cabo todos los protocolos necesarios para poder volver a clase. Nosotros como colegio estamos absolutamente de acuerdo en que la presencialidad es tremendamente necesaria. De hecho, nosotros apenas pudimos este año, nosotros estamos en clases presenciales, solo por cuarentena tuvimos que dejar, pero hoy día nosotros volvimos de vacaciones de invierno y ya mis estudiantes están en este momento en clase. ¿Por qué? Porque nuestro contexto requiere absolutamente de las clases presenciales. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no hay conexión, porque no hay computadores. Nosotros acá en Coyhaique, el trabajo de nosotros en todo el tiempo de cuarentena, incluido obviamente yo como director y el resto de mi equipo, hacemos cuadrillas para entrega de guías a sus casas. Es la única manera. Entregamos todos los días martes y el martes siguiente se entrega la siguiente y retiramos la anterior, y es la única forma en cómo hemos podido trabajar. Pero se imaginan esa cantidad de guías, la cantidad de recursos utilizados versus los recursos recibidos es extremadamente complejo. Entonces, esto es un dato que es objetivo. Si ustedes solicitan cuánto ha sido la subvención que se pagó a la educación de adultos a nivel nacional, se van a encontrar con esto y más situaciones complejas. ¿Okay? Entonces, bajo esa misma lógica, hay decisiones que se tomaron. Por ejemplo, acceso a la ley CEP en las escuelas regulares. Y por supuesto, yo tengo colegas directores que eso les dio la posibilidad de poder generar o echar mano a esos dineros para poder enfrentar la pandemia, pero nosotros como educación de adultos no tenemos ley CEP, no existe la ley CEP. Por ende, efectivamente, en este caso, y yo quiero dejar súper en claro que estoy refiriéndome específicamente al punto 1 de la acusación constitucional, y sin entregar si soy partidario o no partidario de la acusación, personalmente considero que en este caso hay una falta en términos de cómo la educación de adultos en Chile, de jóvenes y adultos en Chile, fue dejada de lado y no se nos tomó en cuenta, incluso cuando muchas veces enviamos oficios, se presentaron acá en la Ceremi y en las distintas partes como educación de adultos en sí, nos unimos para presentar nuestra situación. Nosotros en esta carta que nosotros entregamos en la misma Comisión de Educación, hay otros colegios que no están aquí presentando, por ende yo no puedo mostrar los datos de otros colegios que están en este mismo archivo, pero este archivo me imagino que debe estar en el archivo de la Comisión de Educación, por ende ustedes pueden acceder a él. Entonces, y bajo esta lógica, esto se presentó en agosto. Entonces, hicimos toda la presentación, se mostró toda la situación que estábamos viviendo, la situación de subvención proyectada, pero la verdad es que no se hizo nada y seguimos recibiendo esta subvención hasta fin de año. ¿Okay? Este año tampoco hemos tenido subvención, asistencia, en términos de no se puede colocar el libro, se coloca la asistencia real y sería mucho menos obviamente la subvención, pero se sigue tomando los valores del año pasado para poder sacar los cálculos. Hubo una actualización que en este momento está llegando más subvención, pero aún así no es la subvención que nosotros podríamos proyectar, porque yo en este año ya tengo 200 alumnos, desde abril de este año tengo los 200 alumnos, pero seguimos recibiendo subvención que no es por esos 200 estudiantes. ¿Okay? Entonces, y un último punto, ustedes pueden ver que estos números son altos
¿Por qué? Porque nosotros, recuerdo que Coyhaique tiene zona, por ende nosotros recibimos zona, pero también pagamos sueldos con zona. Entonces, en el fondo, obviamente se ve una subvención más abultada, pero es porque viene con la zona incluida en el pago de la subvención. ¿Okay? Entonces, eso, creo que es relevante poder dejar en claro y mostrar esta información de forma objetiva y que efectivamente fue algo que además de la pandemia fue un tema sin solución, Se conocen experiencias de acá mismo en la región donde directores, colegas, no les ha alcanzado para terminar de pagar los sueldos. Entonces, si bien es cierto, mi colegio es pequeño, pero es uno de los colegios con más alumnos acá en la región de educación de jóvenes y adultos. Entonces, es representativo y creo que es muy importante que ustedes pudieran manejar esta información. Y quedo ahí atento a preguntas, si algo no se entendió, cualquier cosa que se necesite. Muchas gracias, don David, por su exposición. Si la puede hacer llegar también a la Secretaría, como se lo hemos solicitado a los otros intervinientes, se lo agradeceremos. ¿Alguna duda, consulta respecto de la presentación de don David Navarro? Diputada Marisela Santibáñez. Muchas gracias, presidente. Presidente, mire, conociendo la situación de la escuela particular 305 Cerro Alegre, ¿no?, de la comuna de Río Bueno, que no recibió ningún recurso por concepto de subvención en todo el año 2020, siendo que prestó servicio educacional, como lo expone don David, y agradecerle a don David, por supuesto, esta exposición. En esta situación particular, una práctica que se extendió, esa es mi pregunta, ¿se extendió dentro del sistema educacional para adultos? Si es que usted tiene antecedentes de aquello. Y mi otra pregunta es, ¿cómo afecta la falta de recursos para el funcionamiento del sistema de educación para gente adulta? Y vuelvo a agradecerle y esperamos su presentación también, que la envíe, digamos. Gracias, presidente. Bien, sí, claramente, tal como lo dije en la presentación, yo conozco el contexto acá de la región, pero a la vez tenemos redes varias a nivel nacional, y efectivamente el tema del problema de la subvención en la educación de jóvenes y adultos fue un tema importante, ¿ya? Incluso podría decir que uno para aplicar los protocolos requiere de implementos, ¿ya? Y esos implementos no estaba el dinero para poder comprarlos. ¿Okay? Entonces, en el caso de nosotros tenemos otros recursos que nos han permitido llegar a eso. Pero olvídese que yo voy a poder, por ejemplo, solo hecho de pensar en colocar un túnel para poder desinfectar, o el solo hecho de colocar los separadores acrílicos fue imposible. Yo consulté y era una cuestión, me tenía que endeudar por 2 años para poder colocar los separadores acrílicos y poder entregar mayor seguridad aún. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a poder implementar la educación de jóvenes y adultos con poco dinero, ya, porque la educación de jóvenes y adultos, vale la aclaración, ya es la subvención más baja del Estado. De general, es la subvención más baja del Estado. Entonces, y estamos un poco acostumbrados a eso, pero hacerlo además con menor cantidad de recursos que te corresponden es súper complejo. Y por otra parte, me gustaría agregar que hay un asunto también, no sé si lo quiero decir de esta manera, emocional, en el sentido de lo complejo que es querer que tu estudiante venga a clases, pero además protegerlo a él y su familia y no tener el recurso para hacerlo. Es terrible. Entonces, y eso efectivamente es una realidad en toda la educación de adultos en Chile. Eso es así. ¿Okay? Y claro, obviamente es complejo cuando tú entras en la necesidad de adquirir mascarillas. Las mascarillas al principio de la pandemia valían oro. Y así sucesivamente. Entonces, lo que llegó del Ministerio de Educación fue una mascarilla de género para cada estudiante, un par de litros de cloro, un par de litros de alcohol gel, protectores faciales para los docentes, y eso. Eso es lo que llegó. Hay una cotona desechable
para el asistente de servicio. ¿Ya? Gracias. Diputado Pardo, pido la palabra. Muy breve, presidente. Bueno, agradecer la presentación de don David. Solamente para constancia de la comisión, en el caso de la escuela de Cerro Alegre que menciona por su intermedio la diputada Santibáñez, hay un fallo de Contraloría que establece la responsabilidad del sostenedor y no del ministerio. Respecto a la situación que plantea don David, me parece muy importante quizá que, independiente de la situación particular, que me parece, por cierto, muy atendible, invitarlo a participar y seguir la discusión del proyecto de ley iniciado por este ministro, al cual se le está acusando constitucionalmente ahora, en relación a la educación de jóvenes y adultos, que es un proyecto muy potente en términos de recursos y que se hace cargo en forma permanente de muchas de las situaciones que nuestro invitado planteó durante su exposición. Gracias, presidente. Presidente, Sí. señor diputado, efectivamente, yo personalmente participé ya de la Comisión de Educación con respecto a la modalidad de reingreso y fui una de las primeras personas en que relevó la importancia de poder tener ese proyecto. De hecho, hace muchos años ya venimos trabajando junto al Ministerio de Educación para poder levantar esto. Yo lo que estoy haciendo en este momento es entregar una información objetiva que sucedió y efectivamente ese proyecto se hace cargo de una necesidad cuantiosa y muy relevante de una población que yo personalmente como director de José Clemente acá en Coyhaique nos hacemos cargo hace ya bastantes años. ¿Ya? Pero efectivamente estamos hablando de que yo lo relevo, pero tampoco puedo dejar de entregar información que es objetiva y que es real, que sucedió con la educación de jóvenes y adultos a nivel nacional. Eso lo es. Perfecto. ¿Alguna otra consulta? Bueno, don David, como se lo hemos señalado, para que haga llegar su presentación, entonces, muchas gracias. Si quiere, puede continuar en la comisión o puede Me comprometo a armar un archivo para poder enviárselo, porque como les decía, en ese documento que yo presenté aparecen otros datos de otros colegios que no están presentes y no puedo hacerme cargo de enviárselos, ¿ok? Aunque, insisto, debe estar en la Comisión de Educación en los documentos. Yo me comprometo a armar un archivo con los datos de mi colegio y enviárselo específicamente a quien me lo solicite. Perfecto. Entonces, pasando al otro invitado, no sé si se encuentra presente la abogada Angélica Benavides. ¿La vi recién? No. Entonces, continuemos con el abogado don Pablo Soto de la Universidad Austral. Don Pablo, muy bienvenido. Gracias por aceptar la invitación de esta comisión. Como se lo he dicho a los otros participantes, tenemos 15 minutos por exposición para luego proceder a lo que son las preguntas que puedan hacer las preguntas que pueda hacer para ir entendiendo, ¿no es cierto?, los distintos puntos de vista. Entonces, le entrego la palabra. Usted tiene 15 minutos, don Pablo. Gracias, presidente, por su intermedio. Saludo a los integrantes y las integrantes de la comisión y voy a intentar ceñirme al tiempo tanto como sea posible. Lo primero es que el objetivo de esta presentación es entregar una opinión, acerca de la acusación, en el entendido de que esta honorable comisión habrá de informar acerca de si hay lugar o no a la acusación formulada en contra del señor ministro. Por lo mismo, la mayor parte de la exposición trata acerca de los deberes incumplidos del ministro. En cuanto a las cuestiones de fondo, yo voy a hablar simplemente de tres, ¿no? Primero, la omisión regulatoria respecto a las clases a distancia. En segundo lugar, en cuanto a la omisión regulatoria respecto a la materia de subvenciones. Y en tercer lugar, respecto a la omisión regulatoria, respecto a las condiciones laborales de las y los trabajadores de la educación. Antes de empezar, sí quisiera hacer una aclaración a esta honorable comisión. Yo no he participado en la preparación de la acusación, ni asesorado a sus autores, ni asesores, ni conozco a ninguno de ellos, ni tengo un interés especial en la destitución del ministro. De manera que lo que intentaré hacer aquí es simplemente entregar una opinión técnica desde mi ámbito de especialidad, que es el derecho administrativo. En cuanto al ámbito de responsabilidad personal del ministro,
el libelo acusa al ministro de Educación por infringir la Constitución y las leyes y haber dejado esta sin ejecución, ¿no? Eso es lo que indica la página primera del libelo, conforme al artículo 52 de la letra B de la Constitución, ¿no? Desde el punto de vista jurídico, la infracción de estos deberes, ¿no? Debe construirse sobre la base de indicar qué deberes se han incumplido, ¿no? Estos deberes han de estar contenidos en la ley o en la Constitución porque ese es el estándar que la Constitución establece. Al respecto, se ha discutido ante esta honorable comisión si el ministro Figueroa tiene responsabilidad personal sobre los efectos inconstitucionales que se han producido o si en cambio no tenía obligaciones directas que cumplir y por lo tanto no podría ser considerado responsable, ¿no? Sobre este aspecto es necesario identificar primero cuáles son las obligaciones personales del ministro. Y este es un estándar que es correcto, ¿no? Y que es posible detectar al estudiar las acusaciones constitucionales en las que se han declarado culpables a los ministros de Estado y se los ha destituido. A modo de ejemplo, precisamente este es el estándar que se fijó en la acusación de la entonces ministra y actual presidenta del Senado, Yasna Proboste. Pues bien, existen obligaciones personales del ministro de Educación en la omisión regulatoria de las clases a distancia, las subvenciones, y las condiciones de los trabajadores de la educación durante la pandemia. ¿Existen obligaciones personales? La respuesta es que sí. Veamos. El cargo de ministro de Estado se encuentra definido en el artículo 32 del texto constitucional de 1980 y se lo define como colaborador directo e inmediato del presidente en las materias que la ley indica, ¿no? Esta cláusula constitucional, el artículo 32 de la Constitución, ha sido explicada largamente por el Tribunal Constitucional en varias ocasiones y tiene implicancias para esta acusación porque la colaboración directa e inmediata, definida en el artículo 32 de la Constitución, significa que, para el Tribunal Constitucional, que a los ministros de Estado les corresponde proponer. Esto lo ha dicho el Tribunal Constitucional específicamente en la sentencia 591 en su considerando 20. Voy a dejar una minuta de esto, señor presidente, para que tengan acceso a toda esta información. A los ministros de Estado, dice el Tribunal Constitucional, les corresponde proponer las políticas nacionales, las que en todo caso deberán ser de competencia final del presidente de la República. Entonces los ministros proponen políticas nacionales y el presidente toma la determinación sobre esas políticas. En segundo lugar, ha dicho el Tribunal Constitucional, en la sentencia 2246, ¿no? En sus considerandos 31 a siguiente, es lo que voy a decir ahora, que los ministros de Estado no son meros ejecutores de la voluntad de quien los nombra en el cargo, no son los meros ejecutores del presidente de la República, no son meros receptores de órdenes, ¿no? Sino que su rol es activo, es decir, han de tener iniciativa en las materias que les toca actuar. En tercer lugar, la colaboración del ministro con el presidente es directa. Eso significa, eso es lo que indica la Constitución, ¿no? Eso significa, dice el Tribunal Constitucional, que eso es sin intermediarios. De ahí que los ministros despachan los asuntos en reuniones directas con el presidente, los ministros tratan cotidianamente con el presidente, reciben sus llamados, asisten a reuniones con él, le reportan, le informan, reciben instrucciones y reciben órdenes, ¿no? Esta es la actividad real de un ministro en el día a día. En cuarto lugar, ha dicho el Tribunal Constitucional que la colaboración del ministro con el presidente opera en dos materias, en materias de gobierno y en materias de administración. ¿A qué se refiere esto? ¿Cómo colabora, el ministro en materia de administración? El Tribunal Constitucional también lo ha dicho. La labor de administración se refiere a la satisfacción de las necesidades públicas, así, dice el Tribunal Constitucional, todo lo que tenga que ver con la cobertura de las carencias, de modo regular, continuo y sistemático, es propio de la labor administrativa. Entonces, es claro que sobre cualquier ministro de Estado pesan deberes personales en torno a la proposición de políticas nacionales en materia de satisfacción de necesidades de manera regular, continua y sistemática, como las de educación. Por eso es que la ley crea los ministerios. Y los ministerios, que son creados por ley, son, lo dice el mismo Tribunal Constitucional, son una consecuencia de que existan ministros en la Constitución. Es decir, los ministerios son una consecuencia institucional de la existencia del ministerio, de los ministros, ¿no? Que existen definidos en la Constitución. Es decir, los ministerios son la estructura orgánica que da la ley al ministro para que éste ejerza sus obligaciones personales provenientes de la misma Constitución. Y no al revés. El ministro no es una extensión ni un accesorio del ministerio. Por lo mismo, la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado establece en su artículo 22
que los ministerios son los órganos superiores de colaboración del presidente de la República en las funciones de gobierno y administración en sus respectivos sectores. Para llevar a cabo esa colaboración, que ya sabemos es una obligación constitucional directa del ministro, la misma ley orgánica indica que los ministerios deberán proponer y evaluar las políticas y planes correspondientes, estudiar y proponer las normas aplicables a los sectores a su cargo, velar por el cumplimiento de las normas dictadas, etc. Entonces, proponer y evaluar políticas administrativas, o sea, como las de educación, y proponer normas en el respectivo sector son concreciones a través del Ministerio del deber constitucional del ministro de colaborar directa e inmediatamente con el presidente de la República, quien es la cabeza del sistema y quien tomará una determinación final en torno a las políticas y normas que el ministro proponga. La misma razón que se ha dado respecto a la Ley Orgánica de Bases Generales de la Administración del Estado que acabo de explicar es aplicable al artículo 2, letras A y D de la Ley 18.956, que reestructura el Ministerio de Educación y que está citada en la acusación constitucional. Según estos artículos, corresponde a esa cartera proponer y evaluar las políticas y los planes de desarrollo educacional y cultural y, comillas, estudiar y proponer las normas generales aplicables al sector y velar por su cumplimiento. ¿A quién debe el ministro efectuar esas proposiciones? Al presidente, como lo indica certeramente el Tribunal Constitucional. Por lo dicho, resulta claro que el ministro tiene una obligación constitucional directa sobre los aspectos que son materia de la acusación, porque corresponden al ámbito administrativo de su competencia, el educacional, en el cual debe actuar proponiendo normas y políticas nacionales. Lo que he venido diciendo permite rápidamente entender por qué debe descartarse que sea la Superintendencia de Educación el órgano encargado de establecer estas políticas. Para esto, además, hay un fundamento normativo en el artículo 49 de la Ley 20.529, que es la ley de aseguramiento del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de Educación. Según esta norma, entre las atribuciones de dicha superintendencia se encuentra aplicar e interpretar administrativamente la normativa educacional, cuyo cumplimiento le corresponde vigilar, para lo cual actuará mediante instrucciones y resoluciones. La Superintendencia de Educación solo interpreta normas, y la potestad de interpretar implica necesariamente que exista una normativa educacional que pueda ser interpretada. Esa normativa de nivel general no es competencia de la Superintendencia de Educación, sino que exige su estudio y proposición por parte del ministro de Educación. Por lo tanto, la ausencia de propuestas de política pública de regulación de las clases a distancia en materia de subvenciones y respecto a las condiciones laborales de las y los trabajadores de la educación acarrea como consecuencia la infracción a la Constitución y a la ley por parte del ministro, porque incumple sus obligaciones constitucionales de colaboración con el presidente de la República y porque no ha observado las obligaciones legales de proponer normas y políticas contenidas en la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado y en la Ley 18.956. En segundo término, y esta es la segunda parte de mi exposición, me referiré al elemento de reproche personal que es necesario que exista en torno a la culpabilidad del ministro. Es lo que indica el artículo 53, número 1, ¿no?, de la Constitución, porque el Senado en definitiva deberá declarar la culpabilidad del ministro. Se requiere, pues, un reproche personal, ¿no?, del ministro. No solo basta la infracción a la Constitución, que ya indiqué puede existir, sino que es necesario que exista el incumplimiento de otra clase de deberes también para poder decir que el ministro es culpable. En esta línea, en la línea del reproche personal, corresponde detectar en este caso si existió o no dolo o negligencia del ministro. Para lo primero, para el dolo, yo no tengo elementos de juicio que me permitan afirmarlo. Sin embargo, sí existen elementos suficientes, creo, para explicar la negligencia del ministro por el resultado ilegal e inconstitucional. Porque la negligencia o la culpa se construye sobre la base de indicar deberes de segundo orden que se han incumplido. ¿Qué deberes son estos? Sencillamente el deber de prever la producción del resultado inconstitucional e ilegal. En este caso, el resultado antijurídico es no proponer regulación ni política en la materia de que se tratan, con tal de que no se generen además los impactos en el derecho a la educación, a los establecimientos, como lo acabamos de ver en materia de subvenciones, ni a los derechos de los trabajadores. Y además, el deber de adoptar medidas o resguardos para evitar el resultado ilegal o inconstitucional, lo que incluye ciertamente el deber de informarse acerca de la actividad que se lleva a cabo. En este caso, el ámbito de la política pública en materia educacional. Entonces, la imputación por negligencia al ministro acusado constitucionalmente significa que, pudiendo haber previsto las consecuencias inconstitucionales o ilegales, el ministro no adoptó los resguardos adecuados para que esas consecuencias no acontecieran.
pudiendo evitarlas porque tenía a su disposición los medios para hacerlo. Como ya sabemos, esos medios son la comunicación directa con el presidente y una estructura orgánica, el ministerio, en el cual se pudo estudiar y hacer propuestas al jefe de Estado. Pues bien, ¿pudo haber previsto el ministro que no actuar en la regulación o propuesta de políticas sobre clases a distancia, subvenciones y condiciones laborales de las y los trabajadores de la educación? ¿Que eso implicaba un incumplimiento de sus deberes constitucionales y legales? Sí, pudo haberlo previsto. ¿Pudo haber previsto el ministro que ante una situación en la que se suspendieron las clases presenciales, cuya regulación ya sabemos es extensa, quedó desregulada la educación a distancia? Sí, pudo preverlo. ¿Pudo haber previsto el ministro que se producirían efectos con las clases a distancia que implicarían una afectación en el derecho a la educación de las y los estudiantes? Sí, pudo haberlo previsto. ¿Pudo haber previsto el ministro que se producirían efectos con la regulación de la subvención que implicaría una afectación a los establecimientos? Sí, pudo haberlo previsto. ¿Pudo haber previsto el ministro que se producirían efectos con el vacío regulatorio de la situación de los trabajadores, afectando sus derechos laborales? Sí. Y finalmente, ¿pudo haber tomado el ministro medidas para impedir que no se produjeran los efectos inconstitucionales? Sí, porque tiene una comunicación directa con el presidente, una comunicación sin intermediarios, como lo indica el Tribunal Constitucional, con el presidente, digo, y porque la estructura orgánica del Ministerio de Educación está a su disposición para llevar a cabo este trabajo. Bien, hay que indicar que la excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública no significa que las obligaciones ministeriales se suspendan. No es lo que ordena la Constitución. En términos simples, la pregunta que debe hacerse un ministro de Estado en un estado de excepción es cómo cumplo con mis obligaciones legales y constitucionales en el contexto de la excepción. Y no, en cambio, concluir, como se ha señalado desafortunadamente ante esta honorable comisión, que queda eximido de cumplirla porque han cambiado las condiciones desde la normalidad hacia las circunstancias extraordinarias que impone la calamidad pública. El Congreso, entonces, no puede fijar el estándar de actuación de un ministro en su inacción porque hay excepción constitucional. Ese estándar no es constitucionalmente defendible. Con esto cierro, señor presidente. La acusación, técnicamente, en los términos señalados aquí, es plausible, como para que haya lugar a ella según la exigencia constitucional para la honorable Cámara y que pase entonces al Senado. Por lo mismo, me resulta difícil compartir algunas aseveraciones que se han efectuado aquí en torno al nivel acusatorio, porque se basan, creo, en el mismo error que atribuyen a la acusación. Esto es, el poco conocimiento del diseño de la estructura orgánica del Estado y de la imputación de responsabilidad a los ministros. En este sentido, se han presentado ante esta honorable comisión, desafortunadamente, opiniones contrarias a la acusación con muy poca carne. O sea, efectivamente se han presentado opiniones, voy a citar a uno de los ponentes, guantán. Y con esto, señor presidente, cierro mi exposición y quedo a disposición para las preguntas que estimen las y los honorables diputados. Muchas gracias, don Pablo. ¿Algún parlamentario que quiera hacer alguna consulta? Perfecto. Yo le quiero hacer una pregunta bien precisa. Desde el punto de vista técnico, si el ministro hizo una propuesta al Ejecutivo respecto de todas estas normas regulatorias que se le acusan, ¿ya? Y si se demuestra que lo hizo desde el punto de vista técnico, ¿ahí cesa su responsabilidad, la del ministro? Sí, perdón, señor presidente, gracias por la pregunta. Efectivamente, si existe, y esto es muy interesante, ¿no? Porque desde el punto de vista de responsabilidad bastaría con acreditar efectivamente que en este caso ha existido un estudio, eso es lo que indica la ley, ¿no? En torno a esta manera, primero que se han detectado los problemas, ¿no? Es decir, que se ha detectado el riesgo de ocurrencia de estos problemas, uno. Luego que ha existido un intento de regular y que se ha efectuado la propuesta del presidente de la República en torno a todas estas materias. Habría que contrastar, por supuesto, si efectivamente todas estas materias que se han imputado como no reguladas quedarían reguladas con esa propuesta de política y de norma, digamos. Así que sí, la respuesta en ese sentido sería sí, en la medida en que el contraste de ambas permita darse cuenta que todo esto quedó regulado. Diputada Santibáñez. Gracias, presidente. Yo quisiera preguntarle a don Pablo Soto, agradecerle, por supuesto, su presentación, el tiempo
que se está tomando y pensando que él es un abogado con doctor en Derecho, ¿no? A su criterio le quiero preguntar si los hechos imputados y que han sido refrendados por muchas personas que han expuesto acá en esta comisión configuran la causal contemplada por la Constitución para declarar admisible esta acusación. Es muy directa mi pregunta. Muchas gracias, presidente. Pablo. Gracias, presidente. Por su intermedio, señora diputada, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, el estándar con el cual yo he fijado esta exposición es el estándar de si ha o no lugar a la acusación constitucional. Y en esos términos está explicada esta exposición y por lo mismo yo creo que ese estándar está cumplido. Que es distinto al estándar de culpabilidad, que es una cuestión distinta que tiene que declarar el Senado, ¿no? Y efectivamente, considerando que existen obligaciones personales, considerando que a la fecha yo no he tenido acceso a ningún documento como el que, ni ninguna presentación como la que el presidente Fuenzalía indica, en torno a que se habrían efectuado propuestas, etcétera. Hasta el día de hoy, con los antecedentes que yo tengo, yo podría decir que efectivamente el estándar constitucional está cumplido. Yo tengo la última pregunta para cerrar acá con el invitado. Entendiendo que cesaría su responsabilidad con lo que usted dijo, pero usted también planteó que en el estado de excepción constitucional el ministro debió prever muchas situaciones, ¿ya? Desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista legal, ¿qué se puede entender por prever? Porque podría ser algo muy subjetivo. Tal vez yo puedo prever de forma distinta a lo que usted como abogado puede prever respecto de lo que es el cumplimiento de las normas. Todos sabemos que todas las normas son interpretables sin perjuicio que en derecho público son bastante estrictos respecto de su interpretación. Entonces, un poquito aclarar el concepto de qué debió prever, dado que, en definitiva, es algo muy subjetivo, ¿ya? Se lo pregunto como consulta abogado también, don Pablo. Gracias, presidente. Lo primero es que quizá yo controvertiría una parte de la aseveración. Digamos. Yo no creo que hayan sido muchas situaciones las que hayan debido preverse, ¿no? De hecho, si uno revisa la acusación, no son tantas, ¿no? Y en ese sentido, esas situaciones a prever son situaciones que están dentro del ámbito de responsabilidad del ministro. Y esto es muy sencillo. Es previsible los problemas que la educación a distancia podría traer. Claramente es previsible porque está dentro de su ámbito de competencia y debió haberse dado cuenta. Eso no me parece que sea un asunto necesariamente subjetivo. Es previsible que haya problemas en torno a los trabajadores por la condición en la que quedaron, es bastante previsible. De manera que o es previsible que haya establecimientos que queden con una subvención en desmedro, como al parecer efectivamente los hechos así lo reportan. Yo diría que son ámbitos muy, muy mínimos, no es una obligación, digámoslo así, extra onerosa de ser prevista, especialmente porque se cuenta con los mecanismos técnicos para eso, digamos. O sea, el ministro no gobierna solo, digamos, su ministerio tiene una serie de personal, hay divisiones que estudian este asunto, entonces aquí no creo que haya mucho espacio para la subjetividad, presidente, sino que son muy pocas las situaciones que debieron haberse previsto. Esa es mi opinión técnicamente hablando. Perfecto, don Pablo. Bueno, terminando con su presentación, como se lo hemos dicho a los otros invitados, por favor, hacer llegar la presentación, si es que tiene, o alguna minuta, si que usted quiera hacer llegar a la secretaría de esta comisión, para tenerlo dentro de los antecedentes que manejamos para la construcción del informe final. La debe llegar, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Puede hacerla llegar directamente a través del diputado que lo haya invitado a esta comisión. Queda liberado
o si quiere seguir presente, no hay ningún problema, ¿ya? Muchas gracias. Antes de pasar al otro invitado, llegó a la secretaría de esta Cámara, de esta comisión, perdón, una excusa de la alcaldesa de Santiago, la señora o señorita Iracy Hasler, que informa que problemas de agenda no puede concurrir a la citación que se le efectuó a través de la invitación que hicieron algunos parlamentarios. Señala que participará el señor director de Educación Municipal, don Rodrigo Rocco. De acuerdo con el reglamento de esta comisión, para poder permitir que exponga el señor Rocco, se requiere la unanimidad de esta comisión, ¿ya? Estando en desacuerdo con esto, yo no voy a dar la unanimidad, ¿ya? Porque acá ya hemos invitado en 2 oportunidades a la alcaldesa. Se entiende que la primera vez no haya podido participar, se entiende que la segunda no haya podido participar, pero acá esta comisión lo que quiere es la exposición de la alcaldesa, quiere su punto de vista como alcaldesa, y por lo tanto yo lamentablemente no voy a dar la unanimidad en este caso, y por lo tanto no va a poder exponer el señor Rocco. Diputada Santibáñez, tiene la palabra. Presidente, solo, bueno, yo entiendo perfecto su argumento, no tengo por qué contradecirlo. Simplemente preguntar si existe bajo reglamento la posibilidad de invitarla una tercera vez, porque a nosotros también nos interesa que ella exponga. Entendemos que quizás una agenda o alguna cosa de último momento, pero ¿existe la posibilidad de invitarla una tercera vez, presidente? Gracias. Creo que el secretario tendrá que exponer, don Matías. Agradeceremos su pronunciamiento. Gracias, señor presidente. Sí, es factible poder invitarla las veces que sea necesario, en la medida de que estemos dentro de los plazos de la investigación de la Comisión de Acusación Constitucional, y siempre y cuando la Comisión así lo acuerde. Entonces continuamos con las exposiciones. Continuamos con... Déjenme ver la lista de invitados. Podríamos continuar con el doctor Juan Pablo Torres, que es pediatra infectólogo de la Universidad de Chile, quien se encuentra presente. Don Juan Pablo, muy buenos días, gracias por aceptar esta invitación. Como le hemos dicho a los otros participantes, nosotros entregamos un espacio de 15 minutos para la exposición de lo que usted quiera plantear. Luego de esos 15 minutos viene una ronda de preguntas de parte de los parlamentarios y la parlamentaria acá presente. Así que le ruego que esa exposición se pueda encuadrar a estos 15 minutos, y también, si tiene una exposición que usted quiera compartir a través de la plataforma, después nos la haga llegar, que es muy importante para lo que es la inclusión de todos los documentos y presentaciones que se nos han hecho para lo que es el informe final que tiene que emitir esta comisión. Así que muchas gracias por venir, don Juan Pablo, y queda con la palabra. Sí, muchas gracias al presidente de la comisión y a la honorable diputada, diputado, por la invitación a presentar. Voy a pasar a compartir mi pantalla para poder partir entonces esta presentación de 15 minutos. Se las haré llegar, por supuesto, y si en algún minuto voy un poco más rápido es por el tiempo, pero para tratar de dar una visión global de este tema, que para nosotros es súper apasionante y muy complejo, que es el COVID-19 en niños, niñas, adolescentes y su relación con las escuelas, y puntualmente incluyendo en ello también a la educación parvularia. En primer término, me gustaría declarar, yo soy pediatra infectólogo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Mi área de investigación ha sido por años las infecciones respiratorias virales en niños inmunocompetentes, y en especial en niños con cáncer e inmunocomprometidos. Esas son mis líneas de investigación. Soy miembro del directorio de la Sociedad Chilena de Infectología, Latinoamericana de Infectología Pediátrica, y miembro del comité asesor de este tema, abriendo las escuelas del Mineduc-MinSal, y dejo muy claro que no tengo ningún tipo de afiliación ni interés político alguno, y esto va de la perspectiva de la ciencia, más que, bueno, siempre conversa obviamente con la política, pero esa es mi perspectiva.
La situación actual de COVID, no voy a entrar en detalle porque todos la conocemos, en la situación que tuvimos el año pasado, este año, y los casos y su tendencia en las últimas semanas, que implicó tener una gran cantidad de ingresos a unidades de cuidados intensivos y que a la fecha tengamos la cifra de que 1 de cada 12 chilenos ha tenido la detección de SARS-CoV-2, no necesariamente COVID, porque no todos son enfermos, hay búsqueda activa de casos, y también lamentablemente 1 de cada 530 ha fallecido, ya sea con o por la detección de este virus, así que claramente aquí la magnitud de esta pandemia es tremendamente relevante. Respecto a los niños y saber más o menos qué porcentaje de ellos corresponden al total de infectados en el país, esa cifra está cercana al 10%. Ahí vemos los diferentes informes del MinSal. Esa tendencia cerca del 9%, actualmente alcanza el 13%. Son cifras comparables a lo que ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, en que tienen cifras similares de un 12% en menores de 18 años, y es probable que siga aumentando esa proporción porque varios, como saben ustedes, de los niños no están susceptibles todavía de vacunación, pero lo que no significa que hayan infecciones más graves o severas en ellos, según la evidencia hasta este momento. De acuerdo al informe del MinSal, brevemente, de los más de 200.000 casos que corresponde a este 13%, los niños en general, hasta el 40% pueden tener infecciones que son asintomáticas, sin ningún tipo de síntoma, y si los presentan, van a ser síntomas similares a los que presentan los adultos, pero menos intensos y menos frecuentes, principalmente cefalea, tos y fiebre en los porcentajes que ahí aparecen, y la mayoría de los niños que tienen SARS-CoV-2 son niños que son sanos, que no tienen antecedentes de ninguna comorbilidad, vale decir, el 86% ocurre en niños sanos. En cuanto a la hospitalización, en Chile está actualmente en el orden del 1,7%, son cifras similares a los de países desarrollados como Estados Unidos o Europa, y también lamentablemente sabemos que existen 99 casos de niños fallecidos dentro de estos 212.000, lo que da en Chile una letalidad del 0,04%, a diferencia, eso sí, de la mayoría de los casos, en los casos de fallecimiento, ocurren en niños que tienen comorbilidad. Prácticamente el 85% de los niños tienen comorbilidad, así que un grupo especial. Independiente de eso, creo que sería muy bueno tener más datos de estos niños, sus causas y el proceso lamentable de fallecimiento, si fue por el virus o en relación a la comorbilidad o ambos, etcétera. Y también para la panorámica general, saber que existen otros virus respiratorios que habitualmente afectan a los niños. Estas son las gráficas habituales, y desde que parte la pandemia hasta la fecha prácticamente ha habido una desaparición en la circulación de otros virus, como el virus respiratorio sincicial, influenza o parainfluenza, que seguramente van a ir poco a poco y paulatinamente volviendo a su sitial. De la infección y transmisión del COVID, muy brevemente, aquí no alcanzo a detenerme, pero es para tener la visión general de cómo impacta este virus a los niños. Sabemos que los niños, si es que uno los compara con los adultos, este es un metaanálisis muy grande publicado en JAMA Pediatrics, puede ver de que los niños en comparación con los adultos, su susceptibilidad a la infección es prácticamente la mitad, un 44% menor, y mientras más pequeños, menos, porque tienen, y esto sí ya se ha demostrado tanto en este primer artículo en JAMA, como también ya en niños que tienen infección por SARS-CoV-2, tienen menos receptores, expresan menos los receptores AC2, que son los que ocupa el virus para entrar a la célula, por lo tanto también son significativamente menos susceptibles, lo que explica que haya menos casos y que esos casos tiendan a ser de evoluciones más leves. Son niños que en general tienen menos comorbilidades, como hipertensión, diabetes, tabaquismo, así que en general su endotelio, sus vasos sanguíneos y su respuesta inmune es muchísimo más sana, más intensa. Los niños tienen un sistema inmune muy adaptado para responder habitualmente a las infecciones respiratorias virales, no solamente al SARS-CoV-2. Y este es un artículo bien interesante de un colega, Toni Soriano, hecho en Cataluña, en España, en más de 1.000 niños menores de 16 años con COVID, en que vio la dinámica de la transmisión viral. Ustedes ven que las cifras son similares a las que había comentado, 47% son casos asintomáticos, la mayoría de estos son niños sanos, solamente el 11% con morbilidad, y aquí en España 2,6% hospitalización. Lo que sí es interesante, y hay muchas otras bibliografías más que apoyan esto, es de que la transmisión viral en los niños ocurre fundamentalmente en los hogares.
Aquí ustedes pueden ver que el 73% de los casos de niños fueron secundarios a un adulto que los contagió y solamente el 8% los niños fueron el caso índice, y esa tasa de ataque secundario fue significativamente menor en los hogares, en las casas en donde el caso índice, o sea, el primer caso era un niño, incluso si es que ese niño estaba asistiendo o no a clases presenciales en el colegio. ¿Pueden haber formas graves o más severas en niños de COVID-19? Sí, pueden haberla. Afortunadamente son muy infrecuentes, entre ellas el PIMS, o síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico asociado al COVID-19, que se describió en abril o mayo del año pasado, principalmente en Europa. Nosotros pudimos publicar la primera serie chilena y latinoamericana en este Journal Internacional de los primeros 27 casos de PIMS que ocurrieron en Chile. Y bueno, los datos son bastante similares a los que ocurren en el resto del mundo, y quería destacar solamente que los casos de PIMS ocurren más o menos un mes después de que aumentan los porcentajes de positividad PCR, empezamos a recibir los casos de PIMS en los diferentes hospitales. También me ha tocado coordinar una red de infectología pediátrica, son 34 centros desde Arica a Punta Arenas, y que semana a semana vamos haciendo un reporte preliminar de los casos de PIMS que existan en diferentes centros, y ustedes pueden ver de que este año esta red de reporte preliminar ha reportado 168 casos, más 186 el año pasado, y por ejemplo este pic que se ve aquí de 19 al 4 de julio es una situación bastante en espejo del gran aumento de porcentaje de positividad que teníamos a comienzos de junio, y ahora estamos afortunadamente también yendo a ver esta disminución. Sin embargo, es importante decir que de todos los niños que se detecta SARS-CoV-2, no de todos los niños, sino que los que tienen la detección del virus, solamente el 0,1% de los casos va a presentar o podría presentar un PIMS. Esto también son cifras similares a lo que se ve en la literatura en otros países del mundo. De esos niños, de este 0,1% de niños que pueda presentar un PIMS, entre el 98 y 99% de ellos, si se hace un diagnóstico precoz y un manejo adecuado, van a tener una evolución favorable, y lamentablemente puede haber una mortalidad por PIMS que de los casos de PIMS está situada en Chile en un poquito más de un 1%, 1,5% para ser más exacto hasta el momento. Y entrando ahora en detalle a alguna información de COVID y colegios, decir de que esto es algo que impacta tremendamente en la salud, no solamente cognitiva, sino que física y mental de los niños. Ha habido cierres, sabemos, esto era lo que ocurría en septiembre del año pasado, pero también, lamentablemente, en nuestra región, en Latinoamérica, no solamente en Chile, sino que prácticamente en toda Latinoamérica, somos el continente que más días de cierre de colegios hemos tenido en comparación con otros continentes del planeta. Y ustedes pueden ver, estos son datos de UNICEF hasta abril del año 2021, y es algo que claramente tiene impacto. Nosotros tuvimos también la posibilidad de hacer un estudio desde la Universidad de Chile, ahí están los autores, está publicado en Clinical Infectious Disease, que es un journal muy destacado en el área de la infectología, de estudiar un par de meses después del brote que ocurrió en un colegio privado del área oriente de Santiago, que motivó finalmente el día 16 de marzo el cierre de los colegios. Y esto quiero mostrarlo porque representa bastante bien lo que ocurre en los colegios. Después de estudiar más de 1.000 estudiantes y más de 235 adultos de la comunidad educativa, lo que vimos que la mitad de los que se infectaron o detectamos una respuesta de tipo IgG, o sea, que tuvieron contacto con el virus después del brote, los niños fueron la mitad, por ejemplo, de sus profesores. O un 16,6 versus 9% si es que tomamos a todos los adultos, no solo a los profesores, sino que también a los administrativos de esa comunidad escolar. Estos datos se han confirmado en otros estudios, pese a que esto los hicimos ya hace más de un año. También vimos que al hacer una encuesta de síntomas, nuevamente el 40%, fíjense ustedes, de los niños que eran IgG positivos, o sea que habían tenido contacto con el virus, nunca tuvieron síntomas. Esta cifra del 40% es similar a la que se ha ido confirmando también en otros estudios en diferentes partes del planeta. Y respecto a la dirección de la transmisión, o sea, quién contagió a quién o quién contagia a quién dentro de los colegios, aquí ustedes pueden ver, están cada uno de los cursos estudiados, se estudiaron todos los cursos de pre-kinder, kinder, de la primera, segunda, tercera unidad, siempre testeando niños
Ahí están en naranjo los que eran niños positivos y en azul negativos de cada uno de los cursos, y los puntos son los profesores jefes, si es que eran positivos o no. Y claramente la dirección de la transmisión del contagio en los colegios es principalmente entre adultos, de adultos que traen la infección del hogar, que contagian a otros adultos, y es muy raro que sean los niños los casos índice o que haya contagio entre niños, aunque obviamente esa situación puede ocurrir, pero de manera muy infrecuente. Este hallazgo también se ha ido confirmando en múltiples literaturas de otros estudios. También en Inglaterra, donde había un estudio muy acucioso de la situación de los colegios y con mucha data, se ve este gráfico que es bastante esperable, que es el rol que tiene la transmisión que existe a nivel de la comunidad y cómo eso se refleja en los colegios. A mayor cantidad de virus en la comunidad, aumentan los brotes en colegios, a menor transmisión del virus en la comunidad, existen menos brotes en los colegios, reflejando de que los colegios en general reflejan lo que pasa en la comunidad, más que los colegios sean causantes de brotes que terminen repercutiendo en la comunidad. También es importante decir de que no todos los niños son iguales, es muy diferente un niño en una educación parvularia, en primero o segundo básico, o un adolescente que está terminando su cuarto medio. Vean ustedes la cantidad de contactos que tiene un niño cuando está en unidades menores versus los adolescentes, sobre todo en la media, que se contactan con muchas personas más. Así que tampoco es una situación en bloque o todo o nada, porque mientras más pequeño, menos riesgo tienen y menos contacto tienen también los niños con otras personas, ya sean niños o adultos. Y los adultos dentro de los colegios, esta es otra publicación reciente de un journal americano, es que los adultos son los que más causan brotes en los colegios cuando estos son estudiados, y eso es información que se ha ido consolidando bastante bien. También ha sido interesante un estudio europeo respecto a el riesgo de incidencia, por ejemplo, hospitalización que tuvieron los profesores en Escocia, tanto cuando los colegios estaban cerrados como cuando estuvieron abiertos. No aumentó el riesgo de hospitalización en profesores o en staff educacional. Sí puede ocurrir eso en personal de salud, en trabajadores de salud. Claro, son datos que vienen de Europa, pero que muestran de alguna manera que los colegios pueden, si es que toman las medidas, pasar a ser lugares en donde se puede contener y prevenir bastante bien el contagio. En este caso, para el staff educativo, con colegios abiertos o cerrados no aumentó el riesgo de hospitalizarse por COVID-19, que es una situación de una enfermedad más compleja. Este es otro estudio americano que ve factores asociados cuando los niños se pueden contagiar de SARS-CoV-2. Y fíjense ustedes de que es bien interesante porque aquí los colegios, si es que los niños y los adultos y la comunidad escolar usan mascarilla, o sea, toman las medidas, los colegios pasan a tener un odds rate, un riesgo ajustado que pasa a ser más bien protector. Y las actividades de más riesgo son el contacto con casos positivos, las actividades sociales o recibir visitantes en casa. La mayoría de los contagios ocurre lamentablemente en los hogares. Y yo resumido, con esto ya voy terminando, las 4C de los colegios y el COVID, en donde es muy importante el trabajo que se haga a nivel de la comunidad, de que la transmisión comunitaria esté estable, de la comunicación, de todos los cuidados y protocolos dentro, y ojalá mantener estrategias de testeo, trazabilidad y aislamiento. Hemos trabajado también con propuestas con el ICI de Ingeniería de la Universidad de Chile en conjunto con nosotros para tratar de ir implementando cada vez más medidas. Y la vacunación también aquí juega un rol. La data que he presentado es independiente de la vacunación, es aún mejor si es que se agrega. Ya sabemos que en Chile hemos tenido al 80% de la población objetivo vacunada, incluyendo en ello a más del 90% de los profesores y los asistentes de la educación, que aquí vemos información de la UNESCO. En Chile se pusieron a los profesores, y creo que estuvo muy bien, dentro del grupo prioritario 1 a ser vacunados, y eso comenzó durante el mes de febrero del año en curso, a diferencia de otras regiones del planeta. Finalmente, algunos resultados, con esto ya concluyo, de lo que pasó en Inglaterra. Vean ustedes, ahí están las variaciones en nivel escolar, secundario, primario. Después de que estuvieron en lockdowns o en cierre, bajan los casos obviamente en los colegios. Aquí es interesante ver que cuando se reabren hay un pic ahí en los escolares secundarios, no tanto en los más pequeñitos, pero esa pendiente venía incluso de antes de abrir los colegios. En general puede haber un pequeño aumento de casos, pero no es tan significativo. Y en Chile, de 903 establecimientos que tuvieron al menos un día de clase presencial el año 2020, tuvimos, según el reporte,
del MinSal, 85% no tuvo caso, 14% un solo caso, un 1% más de un caso sin producirse brote. O sea, se detecta el caso, se aísla, pero la idea es que pueden haber casos, pero que no terminen en brote. Y de la información de marzo del 2021, vean ustedes que los casos de COVID en edad escolar, el 77, casi el 80% de niños ocurrió en niños que no asistieron de manera presencial versus el 23% en que sí estaban asistiendo de manera presencial. Incluso los casos positivos por cada 100 estudiantes durante marzo del 2021, en los colegios que abrieron durante marzo algún día, esa tasa o ese indicador tiende a ser más bajo en comparación con niños que pertenecían a establecimientos que no abrieron o su establecimiento estaba en cuarentena, mostrando una tendencia más o menos similar con los datos. Con las variantes no voy a entrar en detalle, hay que estar muy atento. La variante Delta puede aumentar algunos casos, la forma de contagiarse es la misma, es más contagiosa, los contagios se producen en los hogares, pero la forma de protegernos también es la misma y es bastante efectiva, con los pilares de medida de autocuidado, vacunación siempre. Por lo tanto, los niños, y con esto termino, se infectan menos que los adultos, parecen transmitir menos en comparación con otros virus, hay que estar muy atentos a si es que las variantes juegan algún rol en eso. La variante Delta es más contagiosa, pero no se ha asociado a mayor severidad ni muerte, ni en adultos ni en niños hasta el momento. Al menos las vacunas están mostrando proteger contra esa forma, también contra variante Delta. Los cuadros clínicos de SARS-CoV-2 en niños en general no son severos, 40% aproximadamente son asintomáticos, salvo excepciones muy infrecuentes, como mencionábamos, el PIMS o algunos factores de riesgo, comorbilidades, que es un grupo muy especial o focal que siempre hay que tener cuidado en niños. La transmisión a nivel escolar, la UNICEF, la Sociedad Chilena de Pediatría, de Infectología, la Latinoamericana de Infectología Pediátrica, sugiere que las escuelas sean lo primero en abrir y lo último en cerrar, y con cumplimiento de las medidas, este esquema 4C que les comentaba, es posible la actividad presencial escolar. El riesgo nunca va a ser cero, pero cumpliendo las medidas se minimiza de una manera muy significativa, y en eso creemos también desde el punto de vista pediátrico que en el gran impacto que tiene el poder ir retomando con seguridad y con las medidas que corresponda este tipo de actividades para la salud física, mental, social y cognitiva de todos los niños, niñas y adolescentes de nuestro país, de nuestro continente y ojalá también de todo el planeta. Con eso termino, quedo atento a preguntas y me comprometo a enviar la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, don Juan Pablo. ¿Alguna consulta, pregunta que se le quiera hacer al doctor? Marisela Santibáñez, diputada Santibáñez, perdón, te tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Primero que nada, agradecer la presentación del doctor, por supuesto. Agradecerle su labor también. A mí me pega fuerte el tema que él trata justamente en los niños oncológicos. Así que, bueno, para no hacerle perder tiempo, un tiempo que es tan valioso hoy día para nuestros niños, niñas y adolescentes, y son claramente cifras alentadoras. Pero yo le quisiera hacer una consulta específica. ¿Se puede garantizar, doctor, que las cifras se mantengan o se reduzcan en la actual situación en que se vive en Chile? Porque usted dio ejemplos de lugares donde efectivamente sí abrir las escuelas o que los niños retornen a clase no ha desequilibrado un poco las cifras de contagio, pero ¿se puede hacer en Chile, digamos, con las presentaciones que se han hecho en esta comisión, donde se han mostrado efectivamente cómo están muchos de los lugares donde los niños reciben educación pública? Si se puede, ante la falta de fiscalización respecto de los protocolos también implementados, a diferencia de los modelos que él mencionó, hay un mundo de diferencia respecto de lo que nos hemos constatado en esta comisión. Esa es mi pregunta, presidente, y muchas gracias al doctor. Sí, paso a contestarle entonces la pregunta de la diputada. Muchas gracias por la pregunta. A ver, tal como lo mencionaba en la presentación, efectivamente lo que sabemos es que tenemos la evidencia como para sostener que si hay un cumplimiento de las medidas, esa situación de poder tener y transformar en la comunidad escolar, el ambiente escolar en un lugar seguro, es factible y es posible. Obviamente sabemos también de que si es que no se cumple ninguna medida, eso, poniéndolo ahora en el otro extremo, eso no se va a lograr el objetivo y los colegios pasan a replicar lo que está pasando en la comunidad.
vale decir, se empieza a transferir lo que ocurre en la comunidad y deja de ser un ambiente aún con mayores grados de protección. Pasa algo parecido a lo que nos ha pasado a nosotros en el trabajo que hacemos en los hospitales, en donde no hemos protegido con mascarilla, lavado de manos, obviamente en la UTI o con una atención directa a un paciente COVID uno extrema las medidas, pero esas medidas en general funcionan y son muy protectoras para evitar el contagio. Garantizar de que el contagio va a ser cero es imposible, porque sería menospreciar un virus, que los virus tienen millones de años de evolución más que nosotros los humanos y saben justamente cómo tener grados de evasión de todas nuestras acciones, pero sin duda que sí se puede lograr a ello. Ahora, yo no creo tener los elementos como para decir qué colegios tienen o no tienen las medidas. Yo sé cuáles son las medidas que son efectivas y lo que sí tenemos son esta información que yo diría que muestra experiencias muy acotadas, porque claro, no ha habido mucho retorno presencial todavía, que es muy importante ir teniéndola, ir manteniéndola en el tiempo y mostrándola cuando la vayamos teniendo y haya cada vez más actividad presencial de manera muy abierta y pública, en el sentido de que por lo menos los pocos días de actividad presencial que hubo el año pasado y la actividad presencial que ocurrió en marzo muestran cifras en los números de brotes y de casos que estarían en mucha consonancia con los datos internacionales mostrados. Yo creo que eso es un indicio de que a nivel global podría ser factible, sobre todo si es que además el aprendizaje que hemos tenido en la pandemia, que ya sabemos cómo cuidarnos mejor, y ahora además se agrega la vacunación de los adolescentes, que si bien no es un requisito para la actividad presencial, sin duda que tener un impacto aún mayor, tener a los profesores, a los asistentes de la educación y además a los adolescentes con sus esquemas completos. Así que en ese sentido, personalmente creo que tomando las medidas y en la situación epidemiológica que estamos, sí sería factible pensar en que eso pudiera ocurrir, pero hay que monitorizarlo, hay que estar atentos, la pandemia es dinámica y el día de mañana podría llegar una variante aún más compleja y tendremos que estar preparados para avanzar o retroceder en todas las medidas que sean necesarias para dar seguridad. Gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra consulta que quiera hacer algún parlamentario? Diputado Pardo. Gracias, presidente. Agradecer, por supuesto, la excelente presentación, muy interesante. Quisiera preguntarle dos cosas puntuales. Una, si entendí bien, en el peor de los casos, la vuelta a clases de los niños representaría mantener la condición general, digamos, de transmisión del virus y adoptando las medidas adecuadas o adoptando algunas medidas, la vuelta a clases ofrece mayor seguridad a los niños que permanecer en sus hogares. Me gustaría que pudiese profundizar eso a partir de lo que creo haber entendido de la presentación. Y luego preguntar si tiene conocimiento de los protocolos y de las medidas que se han adoptado para la vuelta a clases, si le parecen que son las adecuadas, entendiendo además que por tratarse de un proceso voluntario y flexible, en aquellos lugares donde no se den las condiciones simplemente no se vuelve a clases. Pero en términos generales, si conoce los protocolos que se han promovido para el regreso a clase y si le parece que van en la dirección adecuada desde su experiencia como infectólogo. Gracias, presidente. Sí, muchas gracias. Gracias por la pregunta también. Creo que en general los colegios, claro, si es que las medidas implican darle mayor riesgo al espacio o menor riesgo al espacio, sin duda que mientras más medidas de protección hayan en un espacio, ese espacio pasa a tener un menor riesgo en el contagio. Tal como lo decía, es lo que nos ha pasado a nosotros en nuestro ambiente hospitalario, cómo nos hemos ido protegiendo y especialmente si los colegios llegaran a una situación ideal de tener todas las medidas, los protocolos implementados, sobre todo en aquellos niños que tienen una situación más vulnerable, pasan a pasar más horas en un lugar que está protegido frente al contagio si es que se compara, digamos, con su hogar en condiciones de hacinamiento o eventualmente de mayor riesgo o eventualmente también estar en contacto con más o menos personas vacunadas o no vacunadas. Son muchos los factores que determinan el riesgo,
pero en definitiva no significa que yo cumplo los protocolos y ese colegio automáticamente pasa a ser un lugar que disminuye el riesgo absolutamente de contagio. Es una situación variable, pero sí se ha observado que hay una tendencia a que si se cumple la mayoría de los protocolos y se hace el mejor esfuerzo, los colegios no implican tener más riesgo que las casas y tienden a mostrar una tendencia que pueden disminuir también los riesgos de contagio. Y respecto a la segunda pregunta, sí conozco los protocolos que ha sugerido la autoridad, tanto desde el Ministerio de Educación y Salud, pues se ha discutido en el ámbito del Consejo Asesor. Creo que van de la mano de las medidas que son adecuadas. También he hecho saber, y esto es una opinión personal, que ojalá pudiéramos seguir avanzando un poco más en las medidas de testeo, trazabilidad y aislamiento en el ámbito escolar propiamente tal, conectadas a los colegios, pero tengo entendido que partió justamente, quizás en consonancia con eso, un programa piloto de testeo de búsqueda de antígenos, por lo menos en la quinta región, y ojalá que se pueda seguir escalando. El resto de las medidas me parece que son adecuadas, y lo más importante aquí es lavado de manos, uso de mascarilla, ventilación de los espacios y establecer muy bien los protocolos de flujo, evitar reuniones de apoderados, el momento de la comida cuando uno se saca la mascarilla, etcétera. Gracias, doctor. Diputada Santibáñez. Sí, presidente, mire, yo de verdad que creo que esta es una de las exposiciones, bueno, son todas muy interesantes, pero esta es muy interesante, pero, sobre todo estando frente a un infectólogo, ¿no? Y en ese sentido, la pregunta que hacía el diputado Luis Pardo, habla de si las medidas son, bueno, yo no sé si el doctor tendrá antecedente de todas las situaciones que se viven en los distintos establecimientos educacionales de nuestro país, ¿eh? Porque eso es lo relevante. Aparte, el tiempo en el que estamos pensando en el retorno a clases, que es el tiempo de invierno, donde se acrecentan ciertas enfermedades. Nosotros tenemos claridad, doctor, a través suyo, presidente, que la vuelta a clase o la clase presencial es la mejor forma de educar a nuestros niños, niñas y adolescentes. El tema es qué pasa con el tema más vulnerable, porque ahí es donde se produce la contradicción o se produce este conflicto grande. Son niños que efectivamente, como usted bien lo mencionaba, producto del hacinamiento, están mucho mejor en un establecimiento educacional, pero tampoco se dan en el establecimiento educacional, y yo lo digo en base a las exposiciones que aquí hemos visto, termitas, lugares insalubres para nuestros niños. Entonces, cuando se refiere usted a que están las medidas, se refiere a todos los colegios, establecimientos, jardines infantiles de nuestro país. Yo, la verdad es que haría una diferencia porque es un alto porcentaje quienes no están preparados. Gracias, presidente. Doctor. Si quisiera hacer una aclaración, cuando menciono que conozco los protocolos, conozco los protocolos. No tengo la información ni el rol fiscalizador, digamos, del cumplimiento de esos protocolos, que obviamente tienen que ir uno de la mano de otra para hacer un link, ¿no es cierto? Pero me parece, y en el concepto de cuáles son las medidas que hay que tomar en los colegios, en las escuelas y en la educación parvularia, las medidas que están vertidas en esos protocolos van en una dirección bien adecuada para la prevención del riesgo del contagio. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra consulta, pregunta? Yo me gustaría hacerle una pregunta que dice relación con el capítulo 3 de esta acusación constitucional, que dice que se pone en riesgo, ¿no es cierto?, la salud y la vida de las comunidades. A su juicio, de acuerdo a estos protocolos, a las medidas que se adoptaron desde el punto de vista de la prevención, específicamente la vacunación, en primer término de profesores y asistentes de la educación, ahora de los alumnos, más todas las otras medidas que establecen los mismos protocolos, hoy día con esas medidas que se han adoptado, ¿es seguro ir al colegio? ¿Es seguro ir a la escuela en base a todo esto que se ha construido respecto de las medidas de prevención y aplicación de esos protocolos en las aulas? Claro, esa pregunta la podríamos responder con la información que tenemos hasta el momento. Yo insisto que esto es muy importante, siempre ir monitorizándolo y viéndolo en el tiempo, pero con los datos que hay hasta ahora, con la evidencia que hay hasta ahora, la actividad presencial que se ha tomado o retomado o realizado en el país nos ha mostrado, por lo menos desde el punto de vista sanitario, de que no ha habido ningún aumento en el riesgo para esos niños o para los adultos de las comunidades escolares.
por ejemplo, en términos de que empiecen a aumentar hospitalizaciones, gravedad, o incluso la ocurrencia de brotes masivos en las comunidades escolares. Ha ido de la mano de la información que mostré y de la información que ocurrió también en los otros países, afortunadamente. Y en la medida que hay más aprendizaje de las medidas de autocuidado y además ahora aumentando muchísimo más la cantidad de vacunación de los adultos de las comunidades escolares y también algo que fue muy bueno, que fue la vacunación de los adolescentes, eso le va a agregar, no es un requisito, insisto, pero le va a agregar aún un mayor grado de protección a esa comunidad escolar, entendiendo además que son justamente los adolescentes versus los niños no adolescentes los que tienen un rol un poquito más parecido que los adultos en términos de susceptibilidad y transmisión del virus. Así que eso también, en la medida que sigamos avanzando en esa vacunación, va a ser un efecto que esperamos sea aún más positivo. Gracias, doctor. Muchas gracias por su presentación. Muy agradecido, muy buena presentación. Ojalá que nos pueda hacer llegar esa presentación a través de el diputado que lo invitaron, para que lo podamos tener también dentro de los documentos que hemos ido recabando en la Secretaría de la Comisión. Hemos tenido problemas con la conectividad de la abogada Benavides, por lo tanto me señalan que no se ha podido conectar y por lo tanto ya habrían expuesto todos los invitados de este día lunes, así que no habiendo otro tema que tratar, se levanta esta sesión.